Bueno, entonces sean todos bienvenidos a la reunión de esta noche. Vamos a dar inicio con una vista de lo que es el electrocardiograma, pero antes de iniciar ya propiamente con el electro, vamos a tocar unos temas que lo vimos creo que en la primera semana, que fue lo que era un poquito de anatomía y fisiología. En este caso voy a recordarles las capas del corazón de afuera para adentro. Entonces el corazón, recordemos, consiste de diferentes capas, tres capas para ser puntual. Tenemos la capa más externa, que es un saco que rodea el corazón, y esta se conoce como el pericardio, ¿verdad? Acá el pericardio tiene dos porciones: el pericardio visceral, que es el que está adherido al miocardio, al músculo, y el pericardio parietal, que está en contacto, o sea, ahí está separado, ¿verdad? Del pericardio visceral por una hendidura simbólica, por así decirlo, de más o menos de 1,5 milímetros, y entre ellos dos se encuentra una lubricación que la producen las propias células del pericardio, y es el líquido pericárdico, lubricante, que hace que las dos hojas se muevan con fluidez, suavidad, sin fricción y sin dolor. Luego tenemos el miocardio, que es la porción más grande, que es el músculo, y la capa interna, que habíamos dicho que era el endocardio. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué lo traemos a mención? Bueno, el peri nos interesa en este momento el miocardio. Esa es la capa media, que es donde nos vamos a centrar un momento. Es ahí donde está el sistema de conducción eléctrica del corazón, en el miocardio. Entonces, esa zona muscular tiene mucho que ver con lo que es la parte eléctrica, porque ahí pasa el sistema de conducción. Vamos a ver que este sistema de conducción, voy a retroceder uno para no cambiar el tema. Ahí, ahí. El sistema de conducción, este es el responsable de la regulación mecánica y eléctrica. O sea, la regulación del bombeo, de la acción de bomba del corazón, como lo es también de la conducción del impulso eléctrico. Y este impulso eléctrico es responsable de causar una contracción del miocardio, de las células de miocardio, o sea, de un acortamiento, ¿verdad?, de la contracción. También se produce dos eventos bien importantes que se conocen como depolarización cardíaca y la repolarización cardíaca. Estos dos momentos ocurren cuando este impulso eléctrico se desarrolla. Hay un cambio de polaridad que ya lo vamos a ver en otras diapositivas, de negativo, de -70 más o menos, sube a +30, esa es la depolarización, luego retorna del al +30, otra vez a -70, -75, que eso sería la repolarización. Esos dos momentos son parte del ciclo cardíaco, en la parte eléctrica. Muy importante eso. Ahora veamos esto, que son las células de marcapaso. El ritmo y la frecuencia del corazón están controladas por estas células, que se conocen como células de marcapaso. Estas son una parte esencial en la conducción, en el sistema de conducción eléctrica. En ellas se genera una corriente que se mueve en una sola dirección. Ahí la estamos viendo. Estas células de marcapaso también hay que mencionar que tienen una propiedad muy especial, muy única, y es la que es de generar eh, potenciales de acción de forma espontánea. Eso significa que no necesitan el- la ayuda del sistema nervioso. Las células de marcapaso son capaces de hacer su propio potencial de acción. Sin embargo, en algún momento el sistema nervioso podría cabalgar el estímulo de la célula marcapaso
especialmente cuando el sistema nervioso autónomo, el simpático, toma posesión, que un poquito del sistema nervioso simpático, un sistema nervioso, parte del sistema nervioso autónomo, que cuando hay situaciones de pelea o huida, que se conoce en inglés fight or flight, pelear o irme, el sistema simpático a veces cabalga la frecuencia de las células de marcapaso y podemos llegar a tener frecuencias bien altas que básicamente nos están preparando para tener una acción inmediata de defensa o de huida. En ese momento probablemente es cuando se pueden ver algún aporte del sistema nervioso. Caso contrario, las sistemas de marcapaso, ellas son de forma involuntaria, nosotros no tenemos control sobre ellas, están generando esos potenciales de acción de forma continua. El impulso de las células de marcapaso fluye en una sola dirección y si ustedes pueden ver acá las flechitas que están de color amarillo van hacia allá, ¿verdad? Y van en una sola dirección a través de este sistema especializado de conducción. Y recordemos que ese sistema especializado de conducción está en el miocardio. Este impulso eléctrico es responsable de las contracciones mecánicas, o sea, la parte física de que el músculo cardíaco se acorta, se contrae. Y también hay otros eventos que suceden ya a nivel intracelular, ya microscópico, que también lo vamos a mencionar porque ellos se ven reflejados muchas veces en las ondas del electrocardiograma. Y son aquellos eventos intracelulares que involucran al calcio. Vamos a ver en algunos casos que cuando hay, por ejemplo, eventos de disritmia, por ejemplo, por una hipercalemia, vamos a ver que se empiezan a ver ondas, por ejemplo, ondas T altas, picudas, que ya nos están diciendo que hay un evento de hipercalemia y donde el médico o la enfermera tiene que de saber reconocer estos en la telemetría, en los hospitales, reconocerlos en las ondas del electrocardiograma y saber que se está generando un evento de disritmia por probablemente hipercalemia. Y tienen que actuar rápido, ¿verdad? Muchas veces ellos cumplen gluconato de calcio y posteriormente utilizan destrozas al 50% más insulinas regulares para resolver estas situaciones que se dan. Y el paciente eh, vuelve a la normalidad. Luego veamos también que estas células de marcapaso tienen otras características que, por ejemplo, son excitables, significa que reaccionan a estímulos, conducen también, y es parte de la misma característica del músculo, ¿verdad? La regulación de la frecuencia cardíaca, la velocidad que la conducción eléctrica y la fuerza de contracción podrían ser influidas en algún momento por lo que dijimos antes, por el sistema nervioso autónomo de nuestro cerebro. Eso sí ya está demostrado y es algo que hay que reconocer que puede suceder. Estas células de marcapaso, ya unidas, ellas forman un nodo. Y este nodo se conoce como el nodo SA, que acá lo tenemos. El nodo SA es conocido como el marcapaso natural o el marcapaso fisiológico del cuerpo. Es una pequeña masa de células de marcapaso, o sea, células especializadas que ellas se encuentran. Yo le voy a poner la R acá para decir que es el lado derecho y aquí la L izquierda. Ellas se encuentran en la cámara superior del lado derecho, en el atrio derecho. Ahí está esa masita de células especializadas que nosotros las conocemos como nodo SA. Ahí es donde los impulsos eléctricos comienzan de forma natural y estas zonas determinan la frecuencia cardíaca y el ritmo, el nodo SA. Ya habíamos mencionado hace un momento lo que era la depolarización cardíaca y repolarización.
y dijimos que estos eventos se desarrollan a lo largo del músculo cardíaco a medida el impulso se va moviendo, ¿verdad? A medida el impulso eléctrico se va moviendo, va generando la depolarización y luego que pasó la repolarización y así a lo largo de lo que es el miocardio. Veamos estas imágenes también, siempre de lo que tiene que ver la conducción eléctrica. En el corazón, la actividad eléctrica de lo que conocemos como, que ya lo dijimos, de polarización y repolarización, siempre es bueno explicarlo que procede de una forma ordenada, de una forma orquestada, secuencial. Lleva una secuencia que si no la lleva así es lo que ya se produce en las disritmias. O sea, tiene que ser ordenado esto. El inicio del latido cardíaco sale de las células de marcapaso del nodo SA. Aquí yo se los puse con con un circulito de color rojo acá. Entonces todo comienza aquí, en esa zona que dijimos que estaba en el atrio derecho, ¿verdad? De ese nodo SA, la onda de depolarización se mueve a través de ambas cámaras superiores del atrio, y aquí lo vemos en la siguiente imagen que se pone de color amarillo del lado derecho y del lado izquierdo de ambos atrios, y ahí donde nosotros empezamos a ver ya las imágenes en electro. Este movimiento que ustedes ven acá sería la onda P, y eso resulta en una acción mecánica, la contracción del atrio. ¿Qué pasa después? Vemos la imagen que está aquí abajo. Del nodo, el impulso entonces pasa a través de un camino que se le conoce como intranodal, y eso significa que va de nodo a nodo. ¿Y de cuál nodo a cuál otro nodo? Va del SA, que estaba aquí arriba, al nodo AB, que se encuentra, este nodo AB se encuentra un poquito más abajo, digamos como en el piso del atrio derecho, un poquitito por arriba de donde se localiza el haz de His, que el haz de His se localiza en lo que es el septum. Entonces, el nodo AB más o menos enlentece, no lo para, sino que enlentece el impulso y permite que el atrio, las dos cámaras, las dos aurículas, se contraigan completamente antes de que el impulso continúe al ventrículo, porque si continúa ya significa que el ventrículo se va a depolarizar. Entonces, el impulso, digamos que ya pasó en la B, ya pasó y estamos aquí, ya la parte roja quiere decir que ya el atrio se está repolarizando y ya empieza usted a ver el cambio de color en el septum. Entonces el impulso pasa del nodo AB a través del otro tejido especial de conducción que lo conocemos como el haz de His en español, y en inglés el bundle of His, el haz de His. El haz de His tiene dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha, y ellas se encuentran dentro del septum, ¿verdad? Esto, el septum es la parte física que separa a los dos ventrículos. Ustedes ven, el ventrículo izquierdo y el derecho no se comunican, tienen una separación física, y esa se conoce como el septum. Y septum básicamente quiere decir pared, una pared. Entonces, ahí luego, en la parte inferior que continúa el impulso, vamos a encontrar otro sistema que se llama las fibras de Purkinje, que también van a llevar el impulso eléctrico a través de las paredes del ventrículo, y ahí, cuando eso sucede, es que vemos el otro momento que en el electrocardiograma lo vamos a conocer como complejo QRS, acá. Y eso significa que el ventrículo se empieza a depolarizar.
Este sistema de conducción especializado asegura que los ventrículos se contraigan también en una forma sincrónica, ¿verdad? Y como resultado de ello es que la conducción y la contracción comienza en la base. Primero comienza en la punta, acá, en la punta del corazón. Y esto es bien importante que comience ahí porque eso nos asegura que la sangre va a ser inyectada hacia arriba, porque el apretón viene como de abajo para arriba. Entonces la sangre es inyectada a través del impulso de abajo para arriba y eso nos asegura que las válvulas que están por acá, la válvula pulmonar y la válvula aórtica que están aquí, van a recibir un impulso de sangre fuerte y eso hace que la fuerza de la contracción me abre las dos válvulas, la aórtica y la pulmonar, que están localizados en esa zona de la unión atrioventricular. Entonces, si ustedes ven, ya se contrajo el corazón, ya vimos el complejo QRS y posteriormente se empieza a ver otro, acá que ya se finalizó la contracción del ventrículo, vemos una línea isoeléctrica que es planita y ya vemos el comienzo de la onda T, que la onda T básicamente es la de la repolarización del ventrículo. El ventrículo ya está en un estado de reposo y se empieza a llenar. Entonces ustedes ven, ahí ya cubrimos todo lo que sucede en el ciclo. Acá esto, la repolarización de esto sería lo que vemos acá como onda T. Esta otra imagen que básicamente es lo mismo, ¿verdad? Ya lo hablamos muy bien. Que en la parte superior ven el nodo SA, en la base del atrio derecho y por arriba por delante de His vemos el nodo AB. Luego vemos el bando que se conoce como as de His y luego tenemos las fibras de Purkinje que también son parte importante. Una cosa que también a veces pregunta, y se lo voy a decir, de las fibras de Purkinje es dónde están ellas ubicadas. Las fibras de Purkinje se localizan por abajo del endocardio. ¿Okay? La fibra de Purkinje es una superficie que se conoce como subendocárdica de la pared del ventrículo. Ahí ella se ubica y esta zona, superficie subendocárdica, es parte del endocardio, que es la capa que tapiza, ¿verdad? Las cámaras y las válvulas. Ahí están otras vistas. Arriba vemos el nodo CA, el nodo AB, el haz de His y las fibras de Purkinje. Vale. Veamos ahora qué otros recursos tiene el médico en la oficina y en los hospitales para hacer estudio y diagnóstico del corazón. Bueno, tiene el ecocardiograma que es muy útil. Esta es una herramienta no invasiva para visualizar las estructuras del corazón. Evalúa la función de los ventrículos porque se puede medir la fracción de eyección, que es la fuerza que tiene de contraerse el ventrículo y la cantidad de sangre que bombea. Lo da en porcentaje. Es un examen indoloro, no le causa ningún malestar al paciente. Se usa para diagnosticar enfermedad valvular y también se utiliza para evaluar progreso de una enfermedad. Digamos que a alguien le diagnosticaron una regurgitación eh, tricuspidia leve, se le puede dejar un control en 1 año, 2 años, dependiendo, y eso le va a evaluar el progreso. Probablemente a los 2 años esté igual, siga leve o avanzado, que tenga ya una regurgitación moderada, quiere decir que se ha empeorado el problema. Es tan sencillo como ustedes ven acá al señor, le ponen unos electrodos en el pecho, como lo ven en esta fotografía, y una técnica en ultrasonido con especialización o cursos en ecocardiograma. Le realiza el ecocardiograma al paciente y lo cuesta del lado izquierdo y más o menos un procedimiento que dura
tal vez unos 15 a 20 minutos, un poquito más largo que un electro que puede durar 5 minutos, un poquito más largo, de 15 a 20, y si la técnica es bien acuciosa se puede tardar hasta más, o si el paciente tiene un poquito de dificultad para ubicarle las válvulas y los procesos, puede ser que se vea un poquito más. Pero si ustedes ven en la imagen del lado derecho, las imágenes que se logran de un ecocardiograma son espectaculares, de alta definición, y se ven hasta, se puede poner flujo con color, se ve el flujo de sangre, si hay una regurgitación o una estenosis de las válvulas aórticas, pulmonares, tricuspidias o mitrales, se logra ver muy bien y ayuda mucho en el diagnóstico. Otro, otra herramienta que sirve para hacer diagnóstico de la parte cardíaca es el placa de rayos X. Las placas de rayos X también es un procedimiento indoloro, ¿verdad? No invasivo. Se usa para evaluar la imagen del corazón y también la imagen de los pulmones. El paciente sí se le explica que debe de removerse cualquier joyería que ande puesta, y se le da una bata para que se coloque la bata y tenga un área descubierta de la cintura para arriba. Y las imágenes que se obtienen son básicamente negros, grises y blancos. Eso es lo que se obtiene, ¿verdad? Pero se logran imágenes también que ayudan mucho en el diagnóstico. Por ejemplo, vean esta placa del lado izquierdo que está acá. Se logra ver esta diferenciación en colores. Vemos el diafragma, se logra ver el diafragma completamente. Si ustedes ven acá, se ve la burbuja gástrica de aire. El hígado se ve bastante denso, el color como blancuzco, porque denso. Las costillas, se ve el parénquima del pulmón, el tejido pulmonar, se ve la zona iliar donde están los vasos parailiares, se ve la imagen del corazón, la sombra, la zona del botón aórtico, de los grandes vasos, donde está por acá, la clavícula, la línea media, se ve luego ver la tráquea. O sea, son imágenes que ayudan mucho en el diagnóstico, la tráquea. También en una persona normal, recordemos que el corazón, si yo trazo una línea acá de la clavícula media hacia abajo, así, la imagen del corazón no debe de llegar a esa zona, sino que quedarse un poquito antes. Pero ¿qué pasa si el corazón ya está crecido por diferentes causas, por una insuficiencia congestiva, cardíaca congestiva? Si ustedes ven acá, esta imagen del corazón casi llega al reborde de las costillas del otro lado, y lo que dijimos de la línea media clavicular la pasa por bastante. Entonces ya es una cardiomegalia, una imagen o sombra cardíaca grande, que ya también manda un mensaje que el corazón se ha dilatado, y probablemente por una sobrecarga de trabajo y de líquido, ¿verdad? Ya un corazón así ya no se contrae de una manera eficaz, porque la contracción tiene que ver mucho con el estado de la célula cardíaca. Si la célula cardíaca está muy separada, la contracción es bien débil. Ahora, veamos un poquito acá también otra cosa que es importante mencionar, porque también en el examen sale, es lo que el gasto cardíaco. Entonces, si comparamos la diferencia entre gasto cardíaco y volumen latido, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el volumen latido básicamente es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un latido, en un solo latido. Y se considera como estándar 72 ml, 72 mililitros. Ahora, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Entonces, ahí hay una formulita bien sencilla, y esta es que para sacar el gasto cardíaco yo necesito dos cosas. Una era el volumen minuto, no, perdón, el volumen latido, que ya lo habíamos dicho que era 72 ml, y la frecuencia cardíaca de la persona. Yo les puse un ejemplo al final, a la base de la diapositiva, vean, que es bien sencillo, pues, 72 ml,
y digamos que ese paciente en ese momento tiene 100 de frecuencia cardíaca. En ese momento el gasto es de 7.2 litros por minuto. Pero esto es bien variable, súper variable, porque depende mucho de la frecuencia. Y si hiciéramos esta práctica aquí, dijimos una señora de 67 años con una frecuencia de 68, ¿cuál es el gasto cardíaco de ella? Haciendo una práctica. Bueno, bien sencillo, ¿verdad? Sabemos que son 72 ml de volumen latido, y si lo multiplico por la frecuencia que dijimos que era, no la cambié, perdón, pero es 68, yo quise decir, aquí puse, se cambiaron, 68, entonces el volumen de sangre en el minuto me baja a 4.89 litros por minuto, ¿verdad? Entonces es una multiplicación. Básicamente, si ustedes saben la frecuencia, solo multiplíquenlo por 72 y ya tienen el gasto cardíaco. Y es el volumen por minuto, en litros. Ahora, hablemos ya de lo que es el electrocardiograma. Fundamentos del electrocardiograma. Yo sé que muchos de ustedes han tomado electros y tienen el conocimiento de lo que es un electro. Pero vamos a hacerlo de manera de revisión, pues, para que todos recordemos y repasemos algunas cosas. Por ejemplo, veamos que el electrocardiograma se puede escribir de dos maneras y son correctas. Por ejemplo, tenemos el EKG, EKG o SG, están correctos los dos, podemos poner así, EKG o ECG. ¿Y qué es eso? Básicamente es eh, el grabar o obtener de forma gráfica el trazo de la actividad eléctrica del corazón. La actividad eléctrica del corazón es algo que está pasando a nivel celular, pero yo lo logro rescatar y visualizar de forma gráfica con el electrocardiograma. Y para ello yo me auxilio de varias cosas. Por ejemplo, necesito electrodos. Los electrodos se colocan sobre la superficie del cuerpo, sobre la piel, y ellos miden la actividad eléctrica del corazón, ya que sabemos que los fluidos del cuerpo son buenos conductores eléctricos, ¿verdad? Entonces, de esa forma, el electrodo logra captar y transmitir el impulso a un registrador que se llama osciloscopio, y eso nos grafica las ondas. Cada deflexión del electrocardiograma, o cada onda, digamos, representa una parte específica del corazón. Y en ese momento está pasando la depolarización o la depolarización. Depolarización o repolarización. Esas son las deflexiones, las ondas que vemos en el electrocardiograma. El electrocardiógrafo es el aparato, ¿verdad? Ese aparato es el que me amplifica los impulsos eléctricos de bajo voltaje que fueron detectados en la piel por los electrodos, y logra reproducir una impresión de esa actividad eléctrica. Estos impulsos eléctricos también se pueden mostrar en un monitor cardíaco y no imprimirse en ningún papel. Por ejemplo, ustedes tal vez han visto en los hospitales, ellos tienen monitores cardíacos que no imprimen nada, solo se ven de forma en tiempo real, se ve la onda cardíaca. También en los hospitales y zonas de UCIs, cuidado intensivo, tienen lo que se llama telemetría, que son una enfermera está viendo hasta 3 4 monitores de diferentes pacientes en una pantalla de televisión o una pantalla como de computadora. Entonces, a distancia, no tiene que estar frente al paciente. Digamos que hay una zona que hay 5 camas, entonces están los 5 pacientes en el servicio de cuidados intensivos y hay un monitor en la estación de enfermería, y la enfermera a través de telemetría está como monitorizando qué está pasando, y de esa manera puede detectar algún cambio
sin que todavía tal vez no lo ha detectado la alarma que tiene el monitor. Pero ya se logra ver algún cambio eléctrico a través de la onda que se está generando en el- en los monitores de cardíacos. Ahora, también recordemos quién inventó todo esto. Imagínense, hace más de 100 años, como 119 años, fue un alemán que se llamaba Wilhelm Einthoven. Él fue el que inventó el primer electrocardiógrafo, digamos, y tomó el primer electrocardiograma hace ya mucho tiempo. También vamos a ver que el electrocardiograma es lo que se conoce como un electrocardiograma de reposo, pero también tenemos unos electrocardiogramas de esfuerzos que se conocen como electrocardiogramas de estrés. ¿Y para qué usamos esto? Lo usamos para evaluar la respuesta del paciente, del corazón del paciente, sometido a un esfuerzo físico. ¿Verdad? Ya sea que lo pongan a caminar en una banda sin fin, ya sea que lo pongan sentado en una bicicleta estacionaria. Y todos sabemos que nuestro cuerpo, si es sometido a ejercicio, demanda oxígeno más de lo normal que estuviéramos en reposo. Se incrementa la demanda de oxígeno con el ejercicio. No solo en el músculo de la pierna que está haciendo el ejercicio, sino también en la bomba que está mandándome la sangre con el oxígeno y es el corazón. Entonces, significa también que el gasto cardíaco, la formulita que vimos hace poco, va a aumentar bastante, porque ya la frecuencia sube a 120, 130, me aumenta el gasto cardíaco. Entonces, por ende, el músculo cardíaco me va a demandar oxígeno y en cantidades industriales. Entonces, la persona que tiene, por ejemplo, una enfermedad de las arterias coronarias, ante este estrés físico, va a desarrollar dolor de pecho o cambios isquémicos. Son aquellos cambios asociados a poca llegada de oxígeno a la célula. Y eso se logra ver en el electrocardiograma durante estas pruebas. Entonces es bien importante que se diferencie que es un electrocardiograma de reposo, que el paciente está acostadito, y el electrocardiograma de estrés o de ejercicio, que el paciente está sometido a un esfuerzo. Miren este señor acá. Este señor está parado, probablemente en una banda sin fin. La técnica le ha puesto unos electrodos en el pecho y lo ha conectado a una máquina, probablemente a una laptop, donde está la aplicación de electrocardiograma y prueba de esfuerzo. Y lo empiezan muy cerca, no se ve en la foto, probablemente esté el cardiólogo sentado, sin intervenir, solo en una eventual necesidad él interviene. En caso contrario, la técnica realiza toda la prueba. Hablemos entonces ahora sobre lo que es los leads. Leads dijimos que eran las ondas, ¿verdad? Ahora, veamos que los electrodos son aquellos que se colocan en la piel. Los electrodos tienen un código de color y código de letras. A algunos les gusta aprenderse el color. Yo siento para mí pues es más fácil usar las letras. Tenemos así pues que hay 10 posiciones de electrodos en la piel del cuerpo. 4 son para las extremidades, 2 de las extremidades superiores y 2 de las extremidades inferiores, y 6 son colocados en el pecho, precordiales. Los del pecho tienen la letra V y son del 1 al 6. B1, B2, 3, 4, 5, 6. Y de las extremidades tenemos la LL, están en inglés: pierna izquierda, left leg; brazo izquierdo, LA; brazo derecho, RA; y pierna derecha, RL. Ahí tenemos ya 10 electrodos. ¿A dónde los vamos a colocar? En los del pecho, la B1 a B6, necesitamos algunos puntos de referencia que nos van a servir. Los espacios intercostales, que son aquellos espacios entre dos costillas, para fines prácticos en el electrocardiograma solo necesitamos ubicar el cuarto espacio intercostal y el quinto.
Esos son los que nos interesan para el electrocardiograma. ¿A dónde están? Se pueden palpar, ¿verdad? Con los dedos de la mano yo puedo palpar, ir contándolos. Por ejemplo, tenemos el primer espacio intercostal, segundo, tercero y cuarto. Ya una vez ubiquemos esto, el cuarto espacio intercostal, al lado derecho del esternón, el hueso que tenemos al frente. Cuarto espacio intercostal, al lado derecho del esternón, ahí coloco el B1. Cuarto espacio intercostal, al lado izquierdo del esternón, B2. Aquí tenemos el B3, pero el B3 necesito colocar primero el B4 porque el B3 básicamente va entre B2 y B3, el B4. El B4, ahí sí necesito el quinto espacio intercostal. Entonces bajo 1, ya tenía el cuarto, bajo un espacio. Y la línea clavicular media, que es la línea que viene desde arriba hasta el espacio subcostal. En el quinto espacio, en línea clavicular media, coloco el cuarto. Más o menos a la altura de la areola de la mama. Más o menos. Luego tenemos que entre el B4 y B2 ponemos el B3. Luego para colocar el B5 necesito el B6. El B6 lo coloco en la línea axilar media, quinto espacio. Y entre el B6 y el B4 pongo el B5. Pero si alguien le dice a usted, dígame precisamente dónde va a poner el B5, sin tomar de referencia al B6 y al B4, hay que saberlo. Básicamente es el quinto espacio intercostal y la línea axilar anterior. Si se la preguntaran así puntual, línea axilar anterior, quinto espacio intercostal. Caso contrario, si usted ya tiene los dos de referencia, dice entre el B6 y el B4. Ahora, los de los miembros se colocan usualmente en partes del brazo, en la zona radial, en las extremidades superiores, y en la zona de los tobillos, en las extremidades inferiores. Se coloca en una zona que sean carnosas, que no tengan, que no hay que ponerlo sobre un hueso, sino que en una zona que tenga un poquito de carnosidad, ¿verdad? Y ahí ponemos el RA, el RA, el RL, y lado izquierdo ponemos el LA, que es el brazo izquierdo, y el L, que es la pierna izquierda. Acá les pongo yo que, por ejemplo, esta es la posición, digamos, normal. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué lo vemos aquí en la zona deltoide? Bueno, se puede colocar ahí, imagínense que alguien tiene una amputación, que no tiene esta parte del brazo. Entonces yo lo coloco un poquito proximal, lo puedo poner en la zona deltoidea, si fuese el caso ese. Y acá, digamos que alguien tiene una amputación arriba de rodilla y no tiene esta zona, yo lo puedo poner en el muñón residual. Y pensemos así bien extremista, que no tiene amputación de las dos piernas o tiene aparatos de yeso de pierna completa. ¿Dónde lo pongo? Bueno, lo puedo poner, la cosa es tomar el electro. Lo voy a poner ya en la zona abdominal baja, acá, por acá. La cosa es que no podemos dejar de tomarlo, ¿verdad? Hay que ingeniársela. Los podría colocar por aquí. Y lo demás en las posiciones usuales. Uno ahí tiene que ser un poquito ingenioso y salir adelante con la situación. Ahora, veamos un poquito lo que es el papel del electrocardiograma, para entrar un poquito ya en detalle de lo que es el papel del electro. Vamos a explicar la importancia de las líneas horizontales y verticales en el papel. Vamos a interpretar también las ondas del electro. Veamos el papel del electro. El papel del electro, básicamente, ¿qué es lo que vemos? El resultado del electrocardiograma es imprimir, ¿verdad?, la actividad eléctrica del corazón en forma gráfica. Para ello nos ayudamos, ya sea en papel o en un monitor, de un papel o una imagen que está como que fuera una cuadrícula, pues, una cuadrícula.
son líneas horizontales y verticales que se cruzan entre ellas. Usualmente la onda o el papel, digamos, se mueve a una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. Aquí arriba se los puse. La velocidad del papel estándar es de 25 milímetros por segundo. Excepto que alguien se lo cambie, el cardiólogo lo cambie, lo puede cambiar a 50 milímetros por segundo. Caso contrario, así se queda. También vamos a ver que el papel está graficado, dijimos, en líneas verticales y horizontales. Esto hace que se divida el papel en cuadros pequeños y cuadros grandes. ¿Verdad? Yo acá les pasé esta imagen hacia hacia la izquierda y le hice como un zoom, le hice un acercamiento a un cuadro grande. A este cuadro grande yo me lo llevé para acá al lado izquierdo y se los puse bien grandes para explicarlo un poquito más gráfico, más fácil. Si ustedes ven acá, el cuadro grande tiene 5 cuadros pequeños horizontales y 5 cuadros pequeños verticales. Acá viene el 2, 3, 4 y 5. Cada cuadrito pequeño mide 1 milímetro, ya sea vaya para arriba o vaya para un lado. Entonces podemos decir que un cuadro grande mide 5 milímetros en forma horizontal y en forma vertical. 5 milímetros. Ahora, ¿para qué me sirve saber que mide 5 milímetros o no? Vamos a ver ahora de qué consiste en las medidas. Las medidas, las líneas horizontales que se mueven de izquierda para derecha, me miden tiempo. Por ejemplo, esta línea negra que ustedes ven acá, que viene de izquierda a derecha, digamos que se mueve para acá, así, mide tiempo. Y la línea vertical, que es, digamos, esta que se mueve para arriba, acá, mide voltaje o amplitud eléctrica. Entonces, cada cuadrito pequeño que se mueve en forma horizontal, cada cuadrito, es el equivalente a 0.04 segundos. Cada cuadrito pequeño. Entonces yo puedo decir que si hay 5 cuadritos pequeños en un cuadro grande, cada cuadro grande mide entonces 0.2 o 0.20. Básicamente yo multiplico el 0.04 por 5 cuadros, 0.20 segundos, ¿verdad? No es ni siquiera un segundo, 0.20 segundos. Ahora, si yo sumo 5 cuadros grandes, acá lo ven ustedes, es un segundo, porque ya básicamente uní 0. Multipliquen ustedes 0.2 por 5, un segundo. Entonces puedo decir que cada 5 cuadros grandes es un segundo de tiempo, ¿verdad? Y son 25 milímetros. Y aquí está la velocidad, a eso va la velocidad del electrocardiograma. 5 cuadros grandes o 25 milímetros son un segundo. Y ya lo dijimos, si hacemos este cálculo nos sale correcto. Ahora, vamos a ver que en algunos momentos la línea está plana, ¿verdad? Si bien es cierto, está avanzando en tiempo porque se mueve de izquierda a derecha, no hay amplitud, o sea, no hay movimiento hacia arriba. ¿Y qué significa eso? Básicamente la línea plana isoeléctrica representa un estado de reposo. Representa, muchas veces lo vamos a ver al comienzo y al final de un ciclo cardíaco, antes de las 5 mayores ondas que vemos en el ciclo cardíaco. En la zona de voltaje, habíamos dicho que 1 milímetro es un cuadro pequeño, ¿verdad? ¿Cuánto mide un milímetro en voltaje? Mide 0.1. Entonces, si yo tengo un cuadro grande,
un cuadro grande que son 5, son 0.5 millivolts, mini voltaje. Y si pongo dos juntos, 10 milímetros o dos cajas grandes, dos cuadros grandes, es el equivalente a decir 1 milímetro. Eso es voltaje. Entonces ya tenemos tiempo horizontal y voltaje vertical. Ahí está resumido otra vez, ¿verdad? Aquí les puse yo el valor de las cajitas pequeñas. Una cajita pequeña horizontal 0.04, una cajita vertical 0.1. Las cajas grandes horizontales son 0.2 y las cajas grandes verticales 0.5 milivolts. Y que la línea isoeléctrica ilustra el estado de reposo de las células miocárdicas y muchas veces se utiliza como punto de referencia para identificar cambio en la amplitud o en el voltaje de la célula cardíaca. Vamos a ver ahora la identificación de la contracción del corazón a través de la deflexión de ondas. Y a la mano derecha, en la parte superior, ustedes van a ver las 5 principales ondas que se producen en un electrocardiograma, que es la onda P, el complejo QRS y la onda T. ¿Verdad? Si ustedes ven PQRST o PQRST, son las letras del alfabeto en el mismo orden. Si ustedes ven P, Q, pero ellos se las han puesto a las ondas cardíacas. Entonces, son las letras en el mismo orden del alfabeto de letras, ¿verdad? Ahora, la onda P, que es la primera que encontramos después de una línea isoeléctrica, acá la onda P, significa o corresponde a la depolarización del atrio. Ya lo habíamos hablado al principio. Y la depolarización significa que el atrio se contrae. Eso significa, representa la depolarización de ambas cámaras superiores. El complejo QRS, que es el que sigue a una onda P, si el latido es normal, es la contracción del ventrículo y representa la depolarización de las dos cámaras inferiores. ¿Se recuerdan ustedes cuando dijimos que la de Higgs pasa el voltaje a las fibras de Purkinje que están en el espacio subendocárdico para que se contraiga de la punta hacia arriba? Pues eso es el complejo QRS. Representa la conducción del impulso de los haz de Higgs a través del ventrículo que luego pasa a la fibra de Purkinje. La onda T, que es la última que vemos ahí, es el estado de reposo del ciclo. También significa la repolarización del ventrículo. Es la fase de recuperación, donde el ventrículo ya se completó su contracción e inicia su fase de reposo y de llenado. Esas son las 5, ven P, QRS y la T. Así, en forma visible y sencilla. Pero también tenemos otras ondas que es bueno mencionarlas. Vamos acá. Tenemos unos segmentos y unos intervalos. Por ejemplo, el segmento ST, que aquí lo vemos, acá, segmento ST. Este viene desde la S hasta el principio de la T. ¿Y qué es eso? Básicamente es el tiempo entre del ventrículo que recién se contrajo, entre la depolarización ventricular y el comienzo de su reposo, de su llenado. Entonces, ese espacio, una pausa que ustedes ven ahí, ¿verdad? Si ustedes ven acá, la línea se hace isoeléctrica, se hace planita. Entonces, finalizó la contracción y va a comenzar la fase de llenado. Eso significa final del complejo QRS y comienzo de la T, segmento ST. El intervalo QT es más largo. Este viene, si ustedes ven, desde el comienzo del complejo, desde la letra Q, acá, hasta el final de la T. O sea, un espacio que me toma las dos fases, la contracción del ventrículo y la relajación del ventrículo. Es el periodo de tiempo desde el comienzo de la depolarización,
que significa la contracción al final de la repolarización ventricular y el llenado del ventrículo. Es el intervalo QT. Entonces tenemos las 5 ondas principales, que son la P, Q, R, S, T, y el segmento ST, que está mostrado en esta diapositiva, y el intervalo QT. También debemos de recordar que cada onda tiene su medida que se considera normal. Por ejemplo, tenemos la onda P, es aproximadamente 0.10 segundos, 0.10 segundos en longitud, movimiento horizontal. El complejo QRS tiene que ser menos de 0.12, si ustedes saben, ya ahora saben, que 0.12 significa que son 3 cuadritos pequeños, menos de 3 cuadritos pequeños. Usualmente él es angosto. Y el segmento ST, todo tiene medidas, pero lo que más se usa es la medida de la P, el del complejo QRS y la forma de la T. Bueno, vamos a describir cómo se prepara un paciente para un electrocardiograma. El electrocardiograma dijimos que era un procedimiento no invasivo que va a requerir de ustedes algunas metas nacionales. Por ejemplo, el aseo de manos, no olviden. Debemos de hacer control de infecciones. Yo me lavo las manos o utilizo un alcohol gel antes de tomar un electro. Esa es la parte 1. Luego la parte 2, identifico a mi paciente. El paciente que tengo frente a mí es el paciente que debo tomar el electro. Verifico su identidad a través de 2 identificadores, que es nombre completo, que significa nombre y apellido, y su fecha de nacimiento. Y si está en un hospital, le verifico su nombre a través del nombre que puede estar tal vez en su muñequera, ¿verdad? Le ponen unas cositas de plástico en la muñeca y ahí está el nombre de él y se puede también escanear. Le explico al paciente en forma sencilla lo que le voy a hacer. Obtengo su consentimiento informado, le pregunto si le puedo realizar el electrocardiograma. Él me va a corresponder con un sí. Me va a decir sí, no hay problema, ya es un consentimiento informado de forma verbal autorizado. Posteriormente yo pongo mi nota y le lo digo que él me lo autorizó. Luego le explico que es un procedimiento sin dolor, ¿verdad? Que se relaje. Le explico que si es necesario, puede ser que se lo tenga que repetir si sale alguna línea errónea o algo, se repite, pero el procedimiento probablemente va a durar entre 3 a 5 minutos. Le coloco los electrodos, al paciente se le explica que probablemente se le tenga que remover algunas joyerías, cinturón o teléfono celular, no lo puede tener en su bolsillo porque va a dar artifacts. Y luego lo coloco en una camilla o una cama. Tiene que estar más o menos a un respaldo 45 grados, supino, ¿verdad? Viendo hacia arriba, supino, semifowler. Sus manos a la par de su cuerpo, las piernas sin cruzarse, ¿verdad? No se pueden cruzar las piernas. Luego ya le coloco los electrodos en el pecho, en la zona precordial, y luego le coloco los electrodos en las extremidades. Ya le voy a pasar un video porque yo sé que ahorita se los estoy diciendo en forma verbal y es mejor, a veces la parte visual ayuda mucho más a entender el procedimiento. Les puse yo aquí en rojo abajo porque les puse no interpreten los resultados con su paciente. O sea, no le diga, oh, salió bien. Uh, o ponga la cara, recuerden la comunicación no verbal. Tal vez no le dijo nada al paciente, pero le puso una cara que como que vio algo que no era y el paciente lo está viendo y hace, que me habrá salido y que... Entonces no hay que dar ningún comentario a los pacientes, ¿verdad? El paciente es bien sensible a los resultados. Hay que decirle, no, el resultado se lo va a discutir el médico, viene un par de minutos y ya se puede cambiar y le retiran los electrodos. Vamos a ver este video que nos va a ayudar mucho a entender esto del electro.
Hi there, I'm David. I'm one of the medical students. Thanks for coming in today. Can I just confirm your name and date of birth? Sure, it's James Alexander, 13th of December 1989. Okay, James. I'd like to do an ECG today. It's an electrical tracing of your heart. It's going to involve me placing some sticky pads on your chest, arms, and legs and measuring the electrical activity of your heart. Would that be okay? Yeah, that sounds fine. For this, I'm going to need you to take your top off and just lie down on the couch for me. Is that okay? Yeah. Good. Are you comfortable where you are? Yes, I am. Do you have any pain in your chest at all? No. Okay, I'm just going to start by feeling on your chest to work out where to put these leads. Okay. I'm just going to place some sticky pads on. So if you just relax your hands flat for me, just on the side, that's great, thank you. I'm just going to put some sticky pads on your wrist. And on your ankles as well. Okay, that's done. Thank you very much, James. I'm just going to take the leads off. Bueno, voy a hacer acá una pausa para que veamos unas cositas. And measuring the electrical. Aquí la persona, si ustedes ven, se lavó las manos, identifica al paciente, le explica brevemente qué le va a hacer, obtiene el consentimiento informado. Posteriormente, lo que habíamos hablado, el espacio cuarto y quinto básicamente son los dos que voy a usar para este procedimiento. A la derecha del esternón, 1, izquierda B2, línea clavicular media, acá, ¿verdad? Quinto espacio pongo el B4, entre ellos dos el B3, línea axilar media el B6, línea axilar anterior el B. Yeah. I'm just going to place some sticky pads on. Luego, Just going to put some sticky pads. paciente en semi-fowler, brazos al frente, puede ser así como lo tiene él o a los lados, a los costados. Las piernas no tienen que estar cruzadas. Y luego ya obtenemos el resultado, ¿verdad? Ahí. En esta vista, vean la parte acá inferior. Dice 25, el aparato le dice a qué velocidad iba, de ahí dice 25 milímetros por segundo.
El aparato le da la calibración, le da dos cuadros grandes hacia arriba, que es la calibración, que es un millivolt. Le da algunas informaciones bien sencillas, como podría ser la frecuencia cardíaca, que se la pone 77 por minuto. Le da el eje del corazón, le da algunas medidas, intervalo QT, se lo da en los grados, si es eje derecho o eje izquierdo. Hay que ponerle el nombre del paciente, en algunos casos hay que ponerle el nombre, la fecha de nacimiento. Y algunos electros, por no decir casi todos ahora, ya le dicen un resultado presuntivo, ¿verdad? No confirmado. Le dicen, aquí dice ritmo sinusal normal, que está bien, y ya se da por finalizado el estudio. Si ustedes ven, es un procedimiento que solamente hay que verificar que no hayan artefactos. Y ahorita vemos que es un artefacto. Acá están las imágenes de nuevo. Que yo les quise poner acá. Paciente semifowler, las piernas estiradas, no cruzadas, brazos así como los tiene él o al costado. La colocación de los precordiales y el resultado. Ahora, veamos qué es un artefact, porque a veces eso pasa bien frecuente y también hay que saberlo reconocer. El artefact es una línea errónea que puede ser irregular, puede ser una línea curva, una línea así ondulante, pero que no forma parte de la conducción eléctrica del corazón y me puede interferir en lo que son los trazos cardíacos, ¿verdad? No hay relación de esa línea con la actividad eléctrica. Realmente no me está dando la actividad eléctrica, sino es un error. El paciente se movió, el electrodo está mal puesto. Veamos qué tipo de electrodo. Tenemos esta línea, que es la que se mueve abajo para arriba, que se conoce como wandering baseline, una línea ondulante que puede estar, las causas pueden ser pobre preparación de la piel. En algunos pacientes hay que limpiar la piel con un alcohol porque hay mucha grasa. Pacientes que tienen mucho vello en el pecho, pero algunos hay que pedirle permiso, ¿verdad? Hay que con su consentimiento. Se le tiene que pasar una rasuradora y quitar un poquito para que se pegue a la piel el electrodo. Un electrodo se destrabó, no lo coloqué bien, el paciente se está moviendo, está temblando, el electrodo está muy tenso con el alambre. Entonces las soluciones son básicamente resolver el problema que hay. Repito la preparación de la piel, reaplico el electrodo, ayudo al paciente a relajarse, lo calmo. La línea plana puede ser que el paciente, en el peor de los casos, que nadie quiere, ¿verdad? Por supuesto, que, que esté en paro, ahí tendría que empezar el CPR. Pero si me está viendo, tiene los ojos abiertos, me está viendo, no está en paro, ¿qué pasó? Se destrabó algún cable, coloqué mal yo crucé los alambres, hubo un cortocircuito en los alambres. Entonces resuelvo el problema en base a la causa. Otros son que haya así como puntas pequeñas, interferencia del aire acondicionado, con la colocación inapropiada del electrodo, no hice el polo tierra, los electrodos están sucios. Entonces, ¿cómo resuelvo? Apago el acondicionado, remuevo celulares de los bolsillos o de la habitación, reaplico el electrodo, veo que esté el polo tierra puesto, limpio y reaplico los electrodos. Y también hay otros que son más grandes, las líneas. Puede ser que hay interferencia somática, que el paciente se está moviendo, le ayuda a relajarse. Si tiene frío, le pongo una frazadita, lo caliento un ratito, me repito el procedimiento a 5 minutos después. O sea, hay que tratar de resolver. Miren este electro que les pongo de ejemplo acá para que vean. ¿Qué pasó acá en este caso? ¿Verdad? En este caso, es un paciente que podemos ver que tiene lo que dijimos parecido a lo que está acá, pequeñas spikes. Miren acá hay, todo me da interferencia, spikes, hasta en las zonas de la onda T, todo está movido, la onda P, todo tiene
¿Qué es este caso? Era un paciente, era un bombero que estaba haciendo prácticas de bombero, se mojó una mañana fría, no se secó, estaba temblando y lo iban a hacerse un electro, interferencia somática. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Quítese la ropa mojada, le dan ropa seca, se calienta un momento, que pase el temblor muscular, se repite el procedimiento y ya, resuelto el caso. Son cosas bien sencillas, pero hay que saber reconocer las artefacts. Eso es importante porque si ustedes quitan los electrodos antes de habérselo mostrado al doctor, puede ser que si el electrodo no estaba bien porque habían artefacts, hay que volver a colocar los electrodos de nuevo, los 10 electrodos. Entonces, ¿cómo yo puedo resolver esa situación? Una vez usted tome un electrocardiograma y tiene dudas, o casi siempre es mejor mostrárselo al médico que lo indicó, que está en la oficina, obviamente, está ahí cerca, se lo lleva a mostrar y si le dice, no, se ve bien todo, no hay artefactos, entonces ya puede ir a retirar los electrodos y ya da por finalizado el procedimiento. Caso contrario, se puede ver en alguna situación que usted lo retiró y el paciente tiene que repetir, ¿verdad? Ahora, otra forma de controlar el corazón a largo plazo es a través de un electrocardiograma continuo y esto se llama Holter. Si ustedes ven, hay tres tipos de electro que hemos mencionado: el electrocardiograma de esfuerzo, el electrocardiograma de reposo y ahora tenemos el electrocardiograma continuo. Este es lo que se conoce como Holter. El aparato de Holter lo que nos ayuda es a analizar la actividad eléctrica del corazón fuera de la clínica, ya sea que la persona se va a hacer sus cosas diarias normales y regresa hasta el siguiente día con el monitor ya que grabó 24 horas. Cuando una persona tiene un Holter, debe de utilizar este aparatito por algunas veces 24, otras veces 48 horas, y durante ese tiempo el Holter va a estar grabando y posteriormente se analiza el resultado para encontrar arritmias cardíacas que ocurrieron durante el monitoreo o si no, señales de isquemia durante el monitoreo. El estudio Holter es muy efectivo como herramienta diagnóstica para descubrir arritmias cardíacas y es bien seguro, ¿verdad? Acá les pongo unos detallitos yo. No es doloroso, indoloro. El paciente tiene que saber que se le está haciendo ese estudio para estudiar alguna condición que él se está quejando. Por ejemplo, se está quejando de fatiga, mareos, que se ha desmayado ya, palpitaciones. Entonces, una forma de investigar esto es con un Holter. El paciente también tiene que saber que durante el examen él tiene que escribir algunos resultados que sienta. Por ejemplo, está haciendo unas actividades, se le pide al paciente que haga las actividades normales, que no cambie su rutina y que escriba en un diario si algo sucede, la hora y qué pasó. Debes de poner los síntomas mientras se esté usando el Holter. Hay que tener eso muy pendiente. El aparato de Holter se adhiere a los electrodos. Los electrodos se adhieren a la piel igual que un electrocardiograma y estos tienen unos alambres que son bien finitos que se colocan adosados al electrodo y posteriormente se conectan al Holter. El Holter se utiliza durante las 24 horas, es pequeñito y se puede ocultar bajo la ropa. Muchas veces la gente ni sabe que la persona anda un Holter y al final del examen el paciente regresa y ya el análisis se hace en el laboratorio de cardiología. Durante el examen hay que hacer una rutina normal, ¿verdad? No hay que, excepto dos cosas, no hay que bañarse, no hay que tomar un baño o una ducha con el Holter, no se puede mojar, ni nadar con él, ni irse a meter a un sauna, no se puede. Segundo, lo que ya les dije, ¿verdad? Hay que llenar un diario de actividades
y poner reporte de qué pasó. Digamos que usted iba a caminar, le gusta salir, digamos que usted camina por las tardes, 6 de la tarde sale a caminar y ese día usted salió a caminar y tenía el holter, pero casi a los 10 minutos de estar caminando se sintió mareado. Tiene que escribir eso, ¿verdad? 6:20, mareo por 10 minutos, me tuve que sentar. En la noche me levanté al baño, sentí palpitaciones. Hora, 2 de la mañana, lo escribo. Palpitaciones, 2 de la mañana. ¿Por qué hago todo eso? Básicamente es que el médico después, el cardiólogo, va a cruzar la información y va a buscar a esa hora que usted escribió a las 2 de la mañana y a las 6:20, ¿qué captó el holter? ¿Una arritmia? ¿Hubo una pausa en el corazón? ¿Qué pasó? Recuérdense que el holter le va a grabar aproximadamente en 24 horas hasta 100.000 latidos, imagínense. Si algo sucede, se va a captar, se va a saber qué pasó a esa hora. Hay un diario como esta hojita que yo le puse aquí de la Asociación Americana del Corazón que sirve para poner la actividad, para poner el resultado de lo que estaba pasando. Ahí está la actividad de nuevo. No voy a entrar en detalle sobre el monitor Holter porque es casi lo mismo que el electrocardiograma, cómo se coloca. Lo que se le tiene que decir al paciente es que se le tiene que enseñar también que si se le destraba un alambre, no vaya a hablar a la 1 de la mañana a la clínica o al doctor diciéndole que se le destrabó el alambre. Se le enseña cómo se puede volver a colocar el alambre al electrodo. O sea, son cosas bien sencillas. O si se le destrabaron los alambres del monitor holder, tal vez solo se le conecta como uno conecta un, un aparato de un audífono, digamos, a una computadora que solo se conecta de regreso. Son cosas sencillas para... Otra cosa que la persona tiene que estar pendiente es que esté cargado la batería del holter al 100 para que no se le vaya a apagar a las 12 horas y no va a ser culpa del paciente, sino culpa de la clínica que le dio un holter a media carga. Tiene que tener baterías nuevas o cargado. Bueno, entremos ya en detalle, ya en materia de lo que es el electrocardiograma. El electrocardiograma, lectura del electro. Ya entremos en materia. 5 pasos para analizar el electrocardiograma de forma ordenada. Son, hay que ver la frecuencia, 1, 2, el ritmo, 3, la onda P, 4, el complejo QRS y 5, el intervalo PR. Vamos a hacerlo de esa manera. El corazón me puede ser ritmo normal, muy rápido o muy lento. Normal es entre 60 y 100. Si ustedes ven acá, yo les puse unas ondas para que ustedes después practiquen a sacar la frecuencia con las técnicas que yo les voy a mostrar en unos momentos. Después ya en la casa lo hacen, más tardecito o mañana. Este es un ritmo rápido, más de 100, y este es un ritmo lento, menos de 60. Ahí después lo hacen. Pero si ustedes pueden ver, se ven todas las ondas, ¿verdad? La onda P, complejo QRS y la onda T. Ahí se ve bien. Ahora, ¿cómo puedo obtener yo la frecuencia cardíaca? Hay 3 métodos para la frecuencia cardíaca, para determinar si un corazón va rápido o lento o va normal. El primer método es el que se conoce el método de los 6 segundos, ¿verdad? Aquí cuento yo las número de R's. Recuerden que las R's son estos piquitos del complejo QRS que están hacia arriba. Entonces yo cuento los números de R's en 6 segundos de tiempo y lo multiplico por 10. En este caso, la pantalla que ustedes ven, hay 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo sé que 5 por 10, 50, ¿verdad? Bradicardia. Ahí solamente eso puedo decir, no estoy midiendo el ritmo todavía, solo la frecuencia. Ese es un método, el método de los 6 segundos. Número de R's en 6 segundos multiplicado por 10. El otro método, el que tenemos arriba en la B, ese se llama el método de la secuencia. Ya hay números predeterminados y este método es útil cuando el ritmo es regular, el de la secuencia. Aquí yo tengo 2 R's consecutivas. Esta es mi R de inicio y tengo una R de fin. Entonces, la primera
el primer cruce entre dos cuadros grandes es el primer valor, 300, el segundo 150, y ahí lo voy colocando todos, 100, 75, 60, 50, pero si ustedes ven la R final está un poquito enfrente del 50, entonces está entre el 50 y el 60, entonces puede ser como 51, ¿verdad? Por ahí, yo digo 51, bradicardia también. El otro método se llama el método del 1500, ese se usa en ritmos regulares, este de acá. Hago lo mismo, una R consecutiva con otra, punto de inicio, R de final, cuento el número de cuadros pequeños entre los dos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, pero si ustedes ven un poquito antes del 30, ¿verdad? Puede ser 29 o 30. Yo le puse aquí 30, pero 29.5, casi 30. Ese número me va a servir para dividir al 1500. 1500 entre 30, 50, bradicardia también. Entonces ahí tenemos los tres métodos. El de los 6 segundos, número de R en 6 segundos por 10, el primer método. Ese se puede utilizar para ritmos irregulares, el de los 6 segundos. Este de la secuencia es muy útil en ritmos regulares también, ¿verdad? Y el del 1500 también útil en ritmos regulares, de los 1500. Ahora, ¿cómo saco yo el ritmo? El ritmo básicamente aquí me auxilio de varias cosas. Vean aquí arriba a la derecha. Probablemente necesito un caliper o un compás o una regla pequeñita para medir. ¿Y qué es lo que mido? Mido las distancias entre R con R y lo comparo con la R que sigue y con la R que sigue y con la que sigue y con la que sigue y la siguiente. Básicamente lo que quiero ver yo es si las medidas son iguales. Se mide siempre, comience de la izquierda hacia la derecha, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es irregular? Si las medidas son iguales entre las R's, yo puedo decir que es regular. Y un ritmo irregular es considerado anormal y significa que las R's están a diferentes distancias. Un ejemplo les voy a dar, hipotético. Digamos que de esta R acá yo mido 5, o digamos que mide, eh, digamos que 0.7 centímetros, algo así. Y la siguiente sigue 5 puntos y así, pero de repente se va a 1.3, 1.3, 1.5, 0. Si se ven diferentes distancias entre ellas, entonces yo digo es un ritmo irregular y eso se considera anormal. Ritmos regulares son considerados anormales. Ahora con la onda P, que es la que sigue, la onda P dijimos que significa el impulso saliendo del nodo SA y depolarizando los atrios, ¿verdad? Entonces siempre la onda P casi siempre la vamos a ver mejor en las leads 1, 2, ABF y de B2 a B6 y es hacia arriba. Es una onda que tiene una forma redonda, como lo ven acá en rojito, como que fuera el domo de un telescopio, uniforme, no debe tener pico, no debe tener como botonada. La duración casi siempre es entre 0.6 y 0.12 centímetros y la amplitud es 0.5. Ahora bien, la onda P siempre hay que poner atención a varias cosas. Si hay una onda P, siempre antes de un complejo QRS. Eso es lo normal, que hay una onda P antes de un QRS. Eso es lo normal. Pero en algunas veces no va a ser así. No la vamos a ver. Esa es una de las preguntas que ustedes tienen que hacer. La onda P siempre precede a un complejo QRS. La siguiente pregunta que se van a hacer es, ¿la onda P tiene las formas y tamaños y posiciones normales, similares en todas las leads que veo? ¿Del mismo tamaño, de la misma forma? ¿O tiene una apariencia distinta? Ya con eso ustedes tienen ya un panorama de la onda P que puede estar pasando. La onda P podría ser, como una de las cosas que yo les dije, tiene
una forma normal, de una forma en vez de ser redonda es como una forma de pico, más de 4 cuadritos hacia arriba. Eso significa que el atrio está grande, lo que se llama como onda P picuda, alta. O también en otras, la onda P tiene una deflexión inferior negativa. También quiere decir que el ventrículo, el atrio izquierdo también está crecido. Entonces son algunos hallazgos que se pueden ver en lo que tiene que ver con la onda P. Luego tenemos el complejo QRS, que es la, la depolarización del ventrículo. La duración casi siempre es menos, se quiere que sea menos de 11 o de 0.12 lo máximo, 0.12, al no pasar de ahí, tiene que ser angosto. Y la amplitud sí puede ser entre 5 y 30 milímetros. Luego tenemos el intervalo PR, que representa el tiempo desde que el impulso sale del nodo CA hasta que llega al ventrículo. Este puede ser entre 0.2 y 0.20. Y si está más grande que eso, significa que se está tardando mucho en llegar el impulso del SA al ventrículo. Y eso puede pasar en bloqueos. Bloqueos tienen grados, ¿verdad? Grado 1, grado 2, grado 3. Y el intervalo PR se hace bien largo. Y en algunos casos vamos a ver ondas P que no son seguidas de QRS, porque está bloqueado el paso. Ahora hablemos de las leads, que son las vistas. Ya hablamos de las 5 ondas, ¿verdad? La P, del complejo QRS y la T. Ahora el orden en el que vamos a hacer el análisis del electrocardiograma, que ya lo dijimos, del 1 de forma ordenada, del 1 al 5. Ahora vamos a ver las vistas. El corazón, dijimos que colocamos 10 electrodos en el cuerpo y con eso obtenemos 12 vistas. Acá las tenemos. Las vistas, básicamente, imagínense ustedes a una cámara fotográfica en distintas posiciones, tomándole la foto al corazón. Así, por ponerles un ejemplo de cómo las vistas se logran. Así tenemos vistas, por ejemplo, inferiores, vistas anteriores y vistas laterales. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos las vistas que llamamos bipolares y de las monopolares? Las que tenemos aquí arriba, estas de acá, se llaman bipolares. Bipolares. Y estas que están aquí abajo son las monopolares o aumentadas. Las vistas bipolares se llaman así porque tienen dos polos, ¿verdad? De donde sale el negativo y se dirige hacia el polo positivo. Y aquí tenemos, recuérdense que tenemos electrodos en las extremidades. Tenemos del brazo derecho al brazo izquierdo es la bipolar A, perdón, la bipolar 1, que aquí se los pongo. Bipolar 1, del brazo derecho a la pierna izquierda es la bipolar 2, que sería aquí, bipolar 2. Y del brazo izquierdo a la pierna izquierda es el bipolar 3. Y ya estas vistas bipolares nos va a servir para diferentes vistas acá, ya las vamos a ver. Luego las monopolares o aumentadas, estas vienen del centro del corazón. La ABF va del centro hacia la pierna izquierda, del centro del corazón hacia el brazo izquierdo es la ABL y del centro del corazón hacia el brazo derecho es la ABR. ¿verdad? Ahí lo tenemos bien. Ahora, ¿qué vistas tenemos? Dijimos inferiores. ¿Qué leads son de vistas inferiores? Tenemos la 3, la 2 y la ABF. 3, 2 y ABF. Son las vistas inferiores. Ahora, las vistas anteriores las logramos con las precordiales, de B1 a B4. Y las vistas laterales las vemos de B5, B6, ABL y lead 1. Si las viéramos, veamos acá, las laterales de acá, tenemos la B5 y B6,
Hay una vista lateral, mismo ABL. Y la lead 1. Si ustedes ven estas dos y estas son vistas laterales. Y así pueden ir armando ustedes su paquetito. Las vistas anteriores, B1 a B4. Luego tenemos las inferiores, B3 y B2. Y ABF. Ustedes ven, se conectan, vista inferior, laterales y las anteriores. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, si yo encuentro algo en esas posiciones, ya sea inferiores, anteriores, más que todo me sirve para ubicar infartos o isquemias. Cuando yo lo veo en las vistas ya de un electrocardiograma tomado a un paciente en tiempo real. Veamos ahora ya las anomalías. ¿Alguna pregunta? Ya entramos a la recta final acá. Si no tienen preguntas, voy a empezar a hablarles un poquito de las anomalías. La primera tenemos lo que se conoce como disritmias del seno. Esto significa que son aquellas que el impulso está saliendo de manera correcta del nodo SA, como debe ser. Entonces tenemos este tipo de disritmia. Puede ser que va muy rápido, más de 100, que va muy lento, menos de 60, que no se ve nada, se ve planito, que el SA no está mandando señal y se ve línea recta, se llama arresto del seno, línea plana. O podemos tener otra que se llama disritmia del seno, que es un ritmo del seno, excepto que hay algunos patrones de irregularidad que se asocian con la respiración. Este es un arresto, quiere decir que el seno dejó de transmitir señal y la línea se vuelve isoeléctrica, plana. El músculo está en reposo porque no hay estímulo que le llegue y vamos a ver una línea recta. Puede haber un arrest si es mayor de 2 segundos, ¿verdad? O puede haber una pausa si es menor de 2 segundos. Puede ser que sea una pausa de 1 segundo y si es mayor de 2 segundos es una arrest. Si ustedes ven acá, aquí hubo una arrest de 2.3 segundos y luego volvió a captar la señal, el electro, pero aquí en este espacio no hubo nada. Asistolia es el término que se ocupa para la línea recta completamente. Si ustedes ven acá, no hay una actividad para nada, una línea recta sostenida. No se identifican ondas, no hay onda P, no hay complejo QRS, no hay onda T, nada, una línea basal irregular de forma plana y se asocia a un cuadro clínico de paro cardíaco. El paciente está en paro, no hay actividad eléctrica de su corazón, indicación inmediata de empezar CPR, ¿verdad? El paciente está en paro, asistolia. Pueden haber también ondas T con pico. Recuérdense acá tenemos, por ejemplo, la onda P, complejo QRS, y miren la T que grande, y debería ser pequeña. Ondas T, picudas, simétricas, son características de la hipercalemia. Potasio aumentado en sangre. ¿Qué es lo que viene después? Probablemente una elevación del ST y puede llegar a una arritmia y un paro. Esto lo tiene que saber detectar una enfermera en una telemetría, en una unidad de cuidados intensivos. Luego tenemos las disritmias del atrio, que son aquellas que se originan por afuera del nodo SA y pueden ser marcapasos ectópicos, ¿verdad? O no saliendo del SA, sino que por fuera del SA. Pero están todavía saliendo del atrio, pero no del nodo SA. Hay algunas características que se pueden ver ahí. Una es que la onda P va a ser de diferentes formas, ya lo habíamos dicho, que podrían haberse diferentes patrones de forma de la onda P, que el intervalo PR esté muy prolongado o muy corto,
y los complejos QRS casi siempre son normales. ¿Qué tenemos ahí que es importante mencionar? El flutter atrial. El flutter atrial es un tipo de ritmo del corazón que es bien rápido y está saliendo, vienen del atrio, pero no del nodo SA. Hay un foco ectópico ahí, súper rápido, y esto puede sentir que el corazón, el paciente sienta palpitación, el corazón va como a 200 por minuto, el ritmo podría ser regular o irregular, y se observan ondas bien características que se llaman como en serrucho, ondas de fluctuación. Ustedes ven acá, vimos que este complejo QRS tenemos tal vez una onda T, una onda P, 3P al hilo con un QRS. Ustedes le ponen un fracción 3 a 1 de ondas de flutter. QRS de aspecto normal y medida normal, y el PR no se puede medir porque probablemente esté oculto ahí, está ausente. Ese es un flutter. ¿Qué pasa si el corazón fibrila? Esa es otra anormalidad que se está originando del atrio, pero no viene del nodo SA. Esta es una actividad eléctrica desorganizada que resulta con pérdida de la función de la contracción atrial. No se ven ondas P visibles, ¿verdad? Son reemplazadas por ondas de fibrilación. Todo esto que usted ve acá, fibrilación de la onda P. No hay contracción del atrio, por lo cual el riesgo de que se formen coágulos es altísimo, y el riesgo de un infarto o de un stroke, un derrame, es bien grande. Usualmente a estos pacientes se les prescribe anticoagulación, ya sea con warfarina o con heparina. El resultado es un ritmo irregular y rápido. Esa es la fibrilación. El ritmo atrial puede ir hasta por 300 por minuto. Los complejos QRS son normales, si ustedes lo ven acá, complejo QRS, este se ve normal, pero tenemos áreas de fibrilación del atrio. El corazón bien propenso a formar coágulos. Esto es bien frecuente también, lo que se conoce como taquicardia supraventricular, que involucra al tejido cardíaco un poquito por arriba del ATGIS. La onda P justamente se une a la onda T y se oculta. Acá realmente ustedes ven complejo QRS, que puede ser normal, una onda T, y que está unida a la onda P, no se ve. Y estas imágenes son bien características de la taquicardia supraventricular que se ve en pacientes. Entonces, luego tenemos las disritmias del ventrículo, que son aquellas que se originan en el ventrículo por abajo del ATGIS, y ahí tenemos algunas. Aquí tenemos varias. Están las contracciones ventriculares prematuras, que se le conoce como PVC, que no se las voy a hablar ahora. Ritmos acelerados del ventrículo. Las dos que sí hay que mencionar porque sí son muy preguntadas en el examen son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Ya se las voy a mostrar en un segundo. Características importantes de este tipo de arritmia son la onda P no se ve, ya la vamos a ver, ausente, y el complejo QRS está bien ancho y bizarro en forma. Ahí tenemos un ritmo cardíaco bien acelerado que puede ir entre 100 a 250, y vamos a ver en unos minutos vamos a ver la fibrilación, que no se logra medir ritmo cardíaco. En esta taquicardia ventricular es una disritmia muy potencialmente letal, muy peligrosa, y se caracteriza por una actividad eléctrica de disparo rápido, va bien rápido dentro del ventrículo, y puede impedir la perfusión del cuerpo, pues, ¿verdad? Que no se perfunda, haya una contracción efectiva, y puede llevar a un arresto del corazón, un paro cardíaco,
o convertirse rápidamente en una fibrilación ventricular y que el paciente no tenga pulso, no se le palpen pulsos, de taquicardia ventricular sin pulso. Así que es bien peligrosa este tipo de contracción. Muchas veces se va a ver en la imagen del electrocardiograma la taquicardia ventricular, y si la persona llega a tomársele pulso, no se le toma pulso, y eso ya es un riesgo de una arritmia letal. Entonces puede ser que necesite que se desfibrile con un aparato, desfibrilar al paciente para convertirla en ritmo normal otra vez. Esta es la fibrilación. La fibrilación sí es una arritmia letal que puede matar a cualquiera, caracterizada por una actividad eléctrica desorganizada en el ventrículo. La actividad eléctrica es bien errática, ¿verdad? Por no decir loca, pues, una actividad eléctrica sin control. El músculo cardíaco pierde la habilidad de contraerse, básicamente solamente está como sacudiéndose, no se contrae, lo cual resulta en pérdida del flujo de sangre y el pulso, y muy posible que entre en paro cardíaco. Entonces es importante identificar a estos pacientes que tienen fibrilaciones del ventrículo, rápidamente revisarse el pulso, y si no se palpa pulso hay que empezar a CPR en forma inmediata y preparar al paciente para desfibrilación. Ya vamos a ver estas imágenes, que el complejo QRS está bien bizarro, bien separado y bien desorganizado. No hay onda P, complejo QRS tampoco se logra dilucidar dónde está. El ritmo es solamente ondas, no se logra solo así como ondas, y es un ritmo bien desorganizado, la fibrilación ventricular. Otras, ya les hablé de las anormalidades más frecuentes que pueden verse en el examen. Luego tenemos otros puntos que hay que saber, este punto J, que es el punto que marca el final del complejo QRS, y usualmente está situado, ¿verdad?, inmediatamente después de la onda, del final de la onda S acá, el comienzo del ST. Este punto se le conoce como punto J. Otra cosa que recuerden, el nombre de esos dos puntitos que ven ahí se llama intervalo RR, ¿verdad? Que se ocupa para medir el ritmo cardíaco, nos sirve para medir la frecuencia cardíaca con el método de la secuencia, 300, 150, 100. Nos sirve también para contar cajas pequeñas. Entonces nos sirve para sacar frecuencia cardíaca y para sacar ritmo del corazón. Bueno, hasta aquí llegamos esta noche. Si ustedes ven, es una clase bien grande, una revisión bien grande, y ni siquiera nos tomamos las pausas porque para cubrirlo todo. Pero si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Si no,